Sevilla. Taller de bordados Casa de San Rafael. Esta fotografía tomada frente al taller era el último momento juntas de 8 amigas. Estas mujeres sonriendo frente a la cámara no sabían que solo 3 días después perderían sus vidas entre las llamas. Un incendio que no estaba en sus manos causaría la destrucción de 8 familias y dejaría huérfanos a decenas de niños. Esta es la última fotografía de esas mujeres y sus trágicas historias desconocidas. Cada rostro en la fotografía es una esperanza. Cada mirada un sueño, cada sonrisa una razón para el mañana. Pero ese mañana nunca llegaría a Han en las calles estrechas de Sevilla. Entre los sonidos de las máquinas de coser resonando en edificios de piedra, 8 mujeres se abrazaron y tomaron esta fotografía. Ahora somos amigas, somos una familia. Habían dicho, ¿no sabían que esta fotografía familiar sería también una fotografía de despedida? Ahora, miren a los ojos de estas 8 mujeres. Detrás de cada una hay una historia oculta, una lucha interminable, un dolor no expresado, su destino común, la codicia del patrón, la indiferencia del Estado y el silencio de la sociedad. Las 8 mujeres que ven en la fotografía no eran solo compañeras de trabajo, eran confidentes, apoyos, familia. Cada mañana entraban por la misma puerta, compartían el mismo aliento. Cargaban el mismo dolor. An Carmen Rodríguez 32, fila de atrás, primera desde la izquierda. En la fotografía es la que está más erguida, porque Carmen es fuerte. Tiene que serlo. Tiene 2 hijos, An Miguel de 12 años y Javier de 8. An su marido es pescador. En las aguas del Atlántico viene a casa una vez al mes. El resto del tiempo Carmen está sola. An Carmen es la bordadora más hábil del taller. Sus manos valen oro. La forma en que sostiene la aguja, su toque en la tela, lo que hace es arte. An. Pero al patrón no le importa. Todas son iguales. Dice, una se va, viene otra. Por las noches, después de que los niños duermen, Carmen les enseña a leer y escribir a la luz de las velas. A Miguel le gustan los libros, a Javier las matemáticas. Mis hijos estudiarán, dice. No se pudrirán en una fábrica como yo. Ellos serán alguien en el 20 de marzo. Cuando se tomaron la fotografía, Miguel había dicho, «Mamá, ¿podemos ir nosotros también?» «No, cariño», había dicho Carmen. «Esta es nuestra fotografía de mujeres. Cuando crezcan, se tomarán sus propias fotografías». 3 días después, Miguel y Javier enterraron a su madre. Lo único que sacaron de Carmen fue un vestido medio quemado y 2 mechones de cabello de sus hijos que llevaba en el bolsillo. En la fotografía se ve cansada, porque Isabel siempre estaba cansada. Madre de 3 hijos, An Rosa, de 9 años, Fernando, de 6, Carlitos, de 2. An su marido Pedro tuvo un accidente trabajando en el astillero. Una pieza pesada de hierro cayó sobre sus piernas. Ya no puede caminar. Está confinado en casa, postrado, sin esperanza. Desayuno para los niños. Lava y viste a Pedro. La vecina, doña Mercedes, cuida a los niños mientras Isabel está en el taller. Isabel regresa a las 8 de la noche, prepara la cena, acuesta a los niños, da las medicinas a Pedro. An se acuesta a medianoche, se levanta 5 horas después. «¿Cómo resistes?», le preguntó Carmen un día. «No sé», dijo Isabel. «An solo lo hago. No tengo derecho a parar». En la fotografía lleva su vestido con cuello blanco. Ese vestido es especial. Lo llevó cuando se casó, hace 10 años. Lo ha mantenido limpio, guardado para ocasiones especiales. Una fotografía es un día especial. Había pensado, sería la última vez que lo llevaría. Después de que Isabel muriera, Pedro resistió 3 meses. Luego se ahorcó. A los 3 niños crecieron en un orfanato. Carlitos nunca recordó a su madre, pero toda su vida sintió un vacío dentro, una falta que no podía llenar. El rostro más radiante de la fotografía es el de Lola, porque ella es feliz. Está en su 5º mes de embarazo, su vientre está ligeramente hinchado, intenta ocultarlo bajo su vestido, pero no puede esconder la felicidad en sus ojos. Su marido José es un joven zapatero. Su tienda es pequeña, pero sus manos son hábiles. Lola y José se casaron en la iglesia de San Bartolomé hace 2 años.
fue un matrimonio por amor. José esperaba a Lola cada tarde frente al taller. Las otras mujeres tenían envidia. «Qué afortunada eres», decían. Caminaban a casa tomados de la mano. José tocaba el vientre de Lola. «¿Cómo está mi hijo hoy?», decían. «Quizás sea niña», decía Lola. «En entonces será mi princesa», decía José. Lola tejía secretamente calcetines para el bebé. Estaba prohibido hacer trabajos personales en el taller, pero Lola tejía en secreto durante las pausas del almuerzo. Calcetines diminutos, blancos, había terminado un par, estaba tejiendo el segundo. En la fotografía, Lola tiene algo pequeño en la mano. Si miras con atención, lo verás an hilo de tejer. Incluso, en su última fotografía estaba pensando en su bebé. El 23 de marzo, cuando Lola murió, José se derrumbó en el lugar. Tuvo un ataque al corazón, quedó sin habla. Vivió 40 años. Fue a la tumba de Lola todos los días. Nunca se casó. Hizo grabar en la lápida Lola, José y su ángel ángeles, juntos para siempre. En la fotografía, los ojos de Rosa miran a la distancia. Quizás lo sabía, lo sentía. La muerte no le era ajena. Rosa es viuda de su marido. Emilio murió de tuberculosis hace 3 años. Fue un proceso largo y doloroso. Emilio se fue consumiendo lentamente. En sus últimos días tomó la mano de Rosa. «Cuida bien de Antonio», dijo. «Haz que estudie. En que no sea obrero como yo. Que sea alguien». Antonio ahora tiene 14 años. Trabaja en el astillero, en trabajos pesados. El mayor miedo de Rosa es que su hijo también enferme. Cada noche cree escuchar tos. Su corazón se acelera. «Dios, no te lleves a mi hijo. Reza». Rosa ahorra cada céntimo. Tiene una meta, una pequeña tienda de comestibles. Antonio trabajará allí, lejos del polvo, de la suciedad. Quizás en 2 años ahorre, compre la tienda, sueña. El día que se tomaron la fotografía, Rosa dudó mucho. 8 pesetas es mucho dinero, dijo. ¿Y si no participo? Pero Isabel insistió. «No, Rosa. Tú estás con nosotras. Esta es una fotografía familiar». Rosa participó, dio sus últimas 8 pesetas. Ese dinero fue robado del sueño de la tienda. Pero Rosa no sabía que ya no necesitaría la tienda. Antonio vivió 46 años más después de que muriera su madre. «Nunca se casó, a nadie puede amar como mi madre», decía. Murió a los 60 años de tuberculosis, igual que su padre. Lo enterraron junto a su madre. La más joven de la fotografía es Pilar. Hay emoción en su rostro, porque es su primera fotografía. «Yo también estaré en la fotografía», se había alegrado. Pilar es la mayor de 7 hijos de su familia. Su padre es alcohólico. Su madre está enferma, siempre en cama. Sus 6 hermanos dependen de Pilar. 17, 14, 12, 9, 6 y 3 años. Sin el salario de Pilar, su familia pasa hambre. Cada domingo va a casa, entrega su salario. Su padre gasta parte del dinero en la taberna. Con lo que queda, su madre compra comida para los niños. Pilar es la más trabajadora en el taller. Es la primera en llegar por la mañana, la última en irse por la noche. Al patrón le gusta así debe ser, dice. No perezosa, trabajadora, pero no aumenta el salario de Pilar. Por las noches, Pilar sueña. París, Londres, América. Guarda recortes de revistas. «Algún día iré», dice. Pero sabe que no puede ir, porque no puede abandonar a su familia. Sin ella, ¿qué será de sus hermanos? En la fotografía, Pilar sonríe. Tiene 19 años. El mundo todavía es hermoso para ella. 3 días después, ese mundo arderá. Pilar se perderá en el humo. Sin haber conocido el amor, sin haber probado el romance, sin haber visto el mundo, arderá a los 19. Después de que Pilar muriera, su familia se desintegró. Su padre murió 2 años después, por el alcohol. Su madre fue internada en un manicomio. Sus hermanos cayeron a las calles. El bebé de 3 años fue entregado a un monasterio. La fotografía familiar se hizo pedazos, como los sueños de Pilar. En la fotografía hay una profunda tristeza en los ojos de Amparo. El secreto que lleva dentro la está pudriendo. Amparo está casada, hace 8 años.
Su marido Manuel es carnicero, es un buen hombre, ama a Amparo, pero el hermano Mayo de Manuel, Ramón, es un monstruo. Comenzó hace 2 años. Ramón había venido a casa cuando Manuel estaba en el trabajo, visitar a mi hermano menor como excusa. Se acercó a Amparo, Amparo se negó. Ramón la tomó por la fuerza. Desde ese día, Amparo ha estado muriendo en silencio. Ramón venía cada vez que podía. Amenazaban. Si lo dices, tu marido te matará. Nadie te creerá. Solo eres una mujer. Amparo no podía decírselo a nadie. ¿Su marido no le creería? Quizás, pero quizás no creería. Tú lo sedujiste, podría decir. La familia se desintegraría. Amparo sería culpada. En el taller, solo Teresa sabía. Un día Amparo no pudo más. Se lo contó a Teresa. Teresa lloró, la abrazó. ¿Y si vamos a la policía? Dijo Anne, es inútil. Dijo Amparo. Vale más la palabra de una mujer que la de un hombre. En la fotografía el rostro de Amparo está pálido, sin alma, como si ya estuviera muerta. 3 días después, realmente moriría, y extrañamente, encontraría paz en su último momento. Finalmente, se acabó, pensaría. Después de que Amparo muriera, Teresa dejó una carta a Ramón. Abusaba de Amparo. Manuel encontró la carta 10 años después, en una limpieza de armario. Encontró a Ramón. Lo apuñaló. Ambos vivieron. Manuel fue a prisión. Cuando salió nunca más, buscó a Ramón, pero cada noche vio el fantasma de Amparo. En la fotografía Teresa está apoyada en el brazo de Amparo. 2 amigas han 2 corazones rotos. Teresa está casada. Hace 6 años. No tiene hijos, no puede. Los doctores dicen quizás es por ti, quizás por tu esposo. Pero no hay respuesta definitiva. Pero la sociedad es definitiva. Teresa es estéril. En el pueblo, todos hablan. Susurran pobre Alonso. ¿Qué destino? ¿Qué hará con una mujer así? Teresa siente las miradas cuando camina por el mercado. Incluso cuando reza en la iglesia está sola. Su suegra, doña Margarita, es una tortura. Hiciste infeliz a mi hijo. Nuestro linaje terminará contigo. Alonso debería haberse casado con otra. Teresa viene llorando al taller cada día. Solo aquí, entre las otras mujeres, se siente humana. Amparo le toma la mano. Eres valiosa, Teresa. Los hijos no son todo. Carmen la abraza. Mírame como a tu hijo. Yo también te miraré como a mi madre. El día que se tomó la fotografía, Teresa había sonreído por primera vez en mucho tiempo. Mis amigas son mi familia, había dicho. 3 días después Teresa moriría tomando la mano de Amparo. En su último aliento diría juntas. Después de que Teresa muriera, Alonso no guardó luto. En 1 año, se casó con otra. Tuvo 3 hijos con su nueva esposa. Teresa era estéril, le contó a todos. Pero a veces, en noches silenciosas, vio el rostro de Teresa. Recordó el dolor en sus ojos. Se arrepintió. Quizás, pero fue demasiado tarde. En el extremo de la fotografía está Beatriz, como si estuviera lista para huir. Porque Beatriz siempre quiere huir. Su marido Carlos es jugador. Pierde cada céntimo en la mesa. Toma el salario de Beatriz, juega al Bagaman, lanza los dados, lo pierde todo. Llega a casa borracho. Grita, trabaja más, golpean brazos, espalda, cara. Beatriz está amoratada, como un fardo remendado. Cuando le preguntan en el taller, me caí de las escaleras, dice Beatriz. Choqué con la puerta, nadie cree. Pero nadie dice nada. El matrimonio es privado. Dicen, no se mete uno entre marido y mujer. Beatriz ni siquiera puede pensar en separarse. ¿Cómo vive una mujer sola? ¿A dónde va? ¿Quién la cuidará? ¿Qué dirá la sociedad? Se marca mujer divorciada. Nadie más la tomará. En la fotografía, los ojos de Beatriz están asustados, como si Carlos fuera a ver. ¿Por qué te tomaste una fotografía? Gastaste dinero. Y fuera a golpearla. De hecho, así fue. Cuando Beatriz llegó a casa, Carlos estaba esperando borracho. ¿Diste 8 pesetas? Había gritado, había golpeado a Beatriz. Al día siguiente, Beatriz llegó al taller con el labio partido. 3 días después, cuando Beatriz murió,
Carlos estaba en una mesa de juego. Le dieron la noticia por la noche. Carlos se encogió de hombros. Ah, murió pues. ¿Qué voy a hacer yo? No fue a su funeral. 5 años después, Carlos también fue asesinado a puñaladas por deudas de juego. Sus últimas palabras borracho fueron: en realidad amaba a Beatriz. Pero fue demasiado tarde. Casa de Bordados San Rafael. Cuando escuchas el nombre viene a la mente un lugar magnífico. Pero la realidad es diferente. Es una antigua mansión de 3 pisos. Una vez fue la casa de una familia rica, ahora es una fábrica. Las paredes están húmedas, las ventanas son pequeñas, la luz es escasa. El patrón es don Fernando de Velasco. 50 años, gordo, con puro, exporta encaje, bordado, vestidos a Europa. Es rico en su casa, tiene 12 habitaciones. Su jardín es amplio, tiene muchos sirvientes. En su taller trabajan 40 mujeres. El trabajo empieza a las 6 de la mañana, termina a las 8 de la noche en 14 horas. Media hora de descanso al mediodía. 2 pesetas de salario al día. 60 pesetas al mes. Un pan cuesta 10 céntimos. 1 kilo de carne, 80 céntimos. Las familias sobreviven con dificultad. Las reglas son estrictas. Prohibido hablar anse, coserá en silencio. Para ir al baño, se pedirá permiso. No se tardará más de 5 minutos. La comida se traerá de fuera, pero se comerá dentro del taller. No se saldrán las puertas, se mantendrán cerradas con llave, para que no haya robos. Las ventanas tendrán rejas, para que no tiren las mercancías y escapen. Don Fernando viene cada tarde, pasea, controla, más rápido, grita. Mujeres perezosas. Cuando se pide aumento de salario, se ríe en sí. ¿No te gusta? Vete. 100 mujeres vendrán en tu lugar. Tienes razón, porque en Sevilla no hay trabajo. Para las mujeres no hay nada. O se casarán, o serán sirvientas, o trabajarán en el taller. No hay otra opción. Pero aún así, en este taller, en estas habitaciones estrechas, las mujeres han formado una familia. Cuando llegan por la mañana, susurran buenos días. Al mediodía, comparten su pan. El tomate que trae Carmen, el queso de Isabel, las aceitunas de Lola, comen todas juntas, hablan con susurros secretos. Carmen da consejos sobre bebés a Lola. El regaliz es bueno para las náuseas. Isabel susurra recetas de cocina a Rosa. La tortilla de patatas es satisfactoria con pocos ingredientes. Pilar enseña a Teresa a trenzar el cabello. Mira. Así. 3 mechones. Amparo está silenciosa. La Mayo ere parte del tiempo, pero aprieta la mano de Teresa. No. Está sola, dicen sus ojos. 8 mujeres, 8 mundos. Pero aquí son como una familia. Martes, el clima estaba despejado. La primavera llegaba. En Sevilla, los naranjos habían florecido. La mañana fue como siempre. Las mujeres habían llegado a las 6. A la puerta se había cerrado con llave. Don Fernando no había llegado todavía. Estaba descansando en casa. En el primer piso se bordaba encaje. En el segundo piso costura. En el tercer piso bordado. Carmen estaba arriba. Isabel y Rosa en el segundo piso. Las demás abajo. Al mediodía habían comido todas juntas. Lola había mostrado el calcetín que tejió, terminado. Todas habían aplaudido en silencio. Por la tarde eran cerca de las 2. Del primer piso llegó olor a humo. Fuego, gritó alguien. La instalación eléctrica. El patrón la había hecho barata. Los cables eran viejos. No había fusibles. Una chispa cayó en los fardos de tela. Algodón, seda, encaje. Todo se incendió en un instante. Las llamas se extendieron rápidamente. Escaleras de madera, diseños de papel, montones de tela. Todo estaba ardiendo. ¡A la puerta! ¡A la puerta! Las 40 mujeres corrieron a la puerta. Estaba cerrada con llave. Pan y con gritos en los puños golpeaban la puerta. ¡Abran! ¡Abran la puerta! Nadie escuchaba. Afuera la calle estaba silenciosa. Era la hora del almuerzo. Todos estaban en casa. El patrón don Fernando estaba en casa.
Tomando vino, su sirviente le dio la noticia al señor. Parece que hay un incendio en el taller. Don Fernando se levantó, pero no se apresuró. Estoy seguro de que lo han manejado, dijo. Las llaves estaban en su oficina. Se vistió lentamente, salió lentamente, fue demasiado tarde. Los últimos minutos de Carmen estaba en el piso superior. Miró las escaleras humeantes, no podía bajar. Corrió a la ventana, tenía rejas. La sacudió, tiró, no funcionó. Miguel en Javier. Los rostros de sus dos hijos vinieron a sus ojos. Esta mañana, al despedirse, Miguel había dicho: «Mamá, haz empanada esta noche». «La haré, cariño», había dicho Carmen. Ya no podría. Los bomberos llegaron 40 minutos después. Rompieron las puertas. Habían llegado tarde. De 40 mujeres, 8 murieron. Carmen, Isabel, Dolores, Rosa, Pilar, Amparo, Teresa, Beatriz. 32 resultaron heridas. Algunas nunca se recuperaron. Cicatrices y quemaduras, daño pulmonar, trauma. Las llevaron toda la vida. Don Fernando fue juzgado. Sus abogados eran buenos. Accidente, dijeron, no se pudo prever. El fiscal dijo negligencia. Cerró las puertas con llave. Sin salida de incendios, sin seguridad. El juez estaba del lado de los ricos. Dio 6 meses de prisión. Salió en 2 por buena conducta. Indemnización, 500 pesetas en total para las familias. 62.5 pesetas por cada muerta. El valor de la vida de una mujer. Don Fernando cerró el taller. Se mudó a otra ciudad, montó un nuevo negocio. Vivió rico hasta el final de su vida. Murió a los 78 años, en su propia cama, cómodamente. Las familias de las 8 mujeres. Miguel y Javier perdieron a su madre. Su abuela los cuidó, pero era pobre. Miguel se hizo a la mar a los 16. El barco pesquero se hundió. Su cuerpo nunca fue encontrado. Javier vivió 50 años. Ni un solo día olvidó a su madre. Nunca se casó. Nadie es tan bueno como mi madre, decía. La familia de Isabel resistió 3 meses. Pedro se ahorcó. No puedo vivir sin Isabel, dejó escrito. Los 3 niños crecieron en un orfanato. Rosa murió de tuberculosis a los 14. Fernando mendigó en las calles. Fue apuñalado y murió a los 25. Carlitos sobrevivió, vivió 60 años. Nunca recordó a su madre, pero cada 23 de marzo lloraba. Sin saber por qué. José, el día que murió Lola, tuvo un derrame cerebral. Quedó sin habla durante 40 años. Fue a la tumba todos los días. Habló con la lápida. En silencio. Murió junto a la tumba, a los 64 años. Los enterraron juntos. Escribieron el nombre del bebé Ángeles en la piedra. Antonio, después de perder a su madre Rosa, continuó trabajando en el astillero. Trabajó 16 horas. Se pudrió, nunca se casó. No hay nadie como mi madre, decía. Murió a los 60 años de tuberculosis, de la enfermedad de su padre. Lo enterraron junto a su madre. La familia de Pilar se desintegró. Su padre murió 2 años después del hígado. Por el alcohol, su madre fue encerrada en un manicomio. Enloqueció. Los 6 hermanos se dispersaron. El bebé de 3 años fue entregado a un monasterio. El hermano de 17 se hizo soldado. Murió en la guerra. La hermana de 14 se convirtió en prostituta. La familia desapareció. Amparo, cuando murió, Ramón lloró en el funeral. ¡Qué lástima!, dijo. A nadie supo. Manuel encontró la carta de Teresa 10 años después. Encontró a Ramón, lo apuñaló. Ramón vivió pero quedó discapacitado. Manuel pasó 7 años en prisión. Cuando salió nunca más, buscó a Ramón, pero cada noche vio el fantasma de Amparo. El marido de Teresa, Alonso, se casó en 1 año. Su nueva esposa Consuelo era hermosa. Joven, tuvo 3 hijos. Parecía feliz, pero a veces, a medianoche, pensó en Teresa. Recordó el dolor en sus ojos. ¿Se arrepintió? Quizás, pero llegó tarde. El marido de Beatriz
Carlos murió en una mesa de juego. 5 años después, fue apuñalado por deudas. Antes de morir, borracho, dijo en realidad, amaba a Beatriz, pero nunca lo mostró. Fue demasiado tarde. Amigos, admiren esta fotografía una vez más. 8 mujeres, 8 rostros, 8 sonrisas. Cada una es una madre, una esposa, una hermana, una amiga. Cada una es una vida, un sueño, un futuro. 3 días después, todas fueron cenizas. ¿De quién es la culpa? Del patrón. Puertas cerradas con llave, ventanas con rejas, sin salida de incendios. Seguridad, cero. No valoró la vida humana por beneficios del Estado, sin inspección, sin castigo, sin justicia. Protegió a los ricos, sacrificó a los pobres. De la sociedad, permaneció en silencio. Si las mujeres van a trabajar, hay riesgo, dijo. No se rebeló. Pero la Mayo era culpa olvidar. ¿El incendio del taller Casa de Bordado San Rafael fue registrado en la historia? No. ¿Está en los libros? No. ¿Fue recordado? No. 8 mujeres murieron, el mundo continuó. Nadie se detuvo. Pero nosotros nos detendremos. Nosotros recordaremos a Carmen, 32 años, 2 hijos, bordadora, experta. Enseñaba a leer y escribir a sus hijos. Isabel, 28 años, 3 hijos. Mantenía sola a la familia. No murió de cansancio, murió por el fuego. Lola, 24 años, embarazada, tejía calcetines para su bebé, ambos ardieron. Rosa, 35 años, viuda, soñaba con una tienda para su hijo, nunca se realizó. Pilar, 19 años, la más joven, quería ver el mundo. No pudo. Amparo, 29 años, víctima de abuso, sufrió en silencio. Murió en silencio. Teresa, 26 años, sin hijos. La sociedad la excluyó. Sus amigas la abrazaron. Beatriz, 31 años, víctima de violencia, su marido la golpeó. El incendio la terminó. 8 nombres, 8 vidas, 8 inolvidables. Cuando miran a estas 8 mujeres en la fotografía, ¿qué sienten? ¿Creen que hoy en día todavía ocurren situaciones así? Las mujeres son forzadas a trabajar en lugares inseguros, con salarios bajos, en condiciones peligrosas. La historia de cuál de estas 8 mujeres tocó más su corazón y por qué. ¿Quieren guardar un minuto de silencio para recordar a estas 8 mujeres? Si esta historia les hizo sentir algo, por favor suscríbanse en Porque recordar, mantener vivas, compartir las historias olvidadas, es nuestro deber. Que la memoria de estas mujeres viva con nosotros. Compartan, escriban sus comentarios. No olviden, en su memoria nunca serán olvidadas.